Hace algunos días, a ustedes recordarán, escuchábamos y veíamos a la ministra de Salud, Carla Bisotti, anunciar en conferencia de prensa, la habitual conferencia de prensa que ya a esta altura lleva adelante la ministra de Salud o alguno de sus colaboradores, anunciando las medidas que tienen que ver con lo nacional y cómo a partir de allí cada provincia va adaptándolo. Lo último importante que anunció la ministra de Salud en ese momento fue: en ambientes abiertos no va a ser obligatorio el barbijo, más allá de que todavía se conservaba esto en ambientes cerrados y lo del barbijo era una sugerencia, digamos, si alguien todavía lo quiere llevar, como ocurre todavía, bueno, puede hacerlo, se sacaba la obligatoriedad en ese sentido. Fue todo una sorpresa desde el punto de vista de que algunas lecturas políticas lo emparentaron directamente con los resultados electorales y que hacía falta dar una vuelta de tuerca en materia de anuncios que tuvieran que ver con la pandemia. Y bueno, justamente algunos días después salió esto. Oficialmente fue negado absolutamente, que no tuvo que ver con los resultados electorales. Algunas lecturas políticas decían que sí. Palabras más, palabras menos, discusiones que van o que vienen. Lo cierto es que no está siendo obligatorio el uso del barbijo en la Argentina. ¿Qué pasa en el día de hoy? Bueno, están reunidos algunos ministros, no algunos, todos los ministros de Salud de la Nación o quienes ejercen justamente el cargo del Ministerio de Salud de las provincias argentinas, las 24 jurisdicciones del país, más las autoridades sanitarias de la Nación. Esto está ocurriendo en Mar del Plata, en el Hotel Provincial específicamente, y también se iban a hacer repasos de las últimas medidas adoptadas, obviamente en la sesión del Consejo Federal de Salud. Lo que se supo es que, de acuerdo con la Sala de Situación Nacional, esto es el organismo dentro del Consejo Federal de Salud, se registra un descenso constante de números de casos con la enfermedad de COVID-19 desde hace 16 semanas. Esto es en el promedio nacional, obviamente. Puede haber alguna variación en alguna provincia probablemente, pero en el número global nacional hace 16 semanas que se registran descensos en los números de virus y obviamente también proporcionalmente sube el número de vacunas que se van aplicando día a día. De hecho, en la jornada de hoy está todavía previsto que llegue un nuevo vuelo a Ezeiza con más vacunas Sinopharm. Las autoridades nacionales de salud reportaron que el 64% de la población tiene al menos una dosis de vacuna contra el coronavirus y el 45,8% ya había completado su esquema. En el encuentro está previsto que se analice además el avance del plan estratégico de vacunación, la situación epidemiológica de fronteras, además de otros temas sanitarios como las estrategias sobre donación y trasplante, el plan de conectividad federal y el control de enfermedades transmitidas. ¿Por qué? Por el Aedes aegypti. O sea, estamos pensando en que está bajando el nivel de contagiosidad que está dejando el COVID-19, pero nos empezamos a poner en guardia con el dengue, algo que en la provincia de Santa Fe antes de la pandemia nos tenía bastante ocupados e incluso en un momento del comienzo de la pandemia, recordarán ustedes, nos estuvo ocupado porque había dos frentes en los cuales se estaba atendiendo, el dengue y justamente el COVID-19. Luego fue todo, casi todo COVID-19. Sabemos que en el espacio abierto la contagiosidad es mucho menor, pero en la ciudad de Buenos Aires pretendemos llegar al 70% de la población con las 2 dosis de la vacuna antes de tomar este tipo de medidas. Esto lo dijo el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, según algunos medios porteños. Y de igual manera los gobiernos de Jujuy, Salta y Córdoba advirtieron que sus jurisdicciones tampoco van a implementar todas las flexibilizaciones impulsadas por la Casa Rosada. ¿Por casa cómo andamos? Bueno, en Santa Fe también. Sonia Martorano tuvo sus reparos, no lo dijo abiertamente, pero dijo, bueno, no, todavía el barbijo acá se va a seguir usando, nos sirvió para otras cuestiones, aparte del COVID-19, para bajar cierto nivel de enfermedades que son habituales en el invierno, así que me parece que la postura iba a ser justamente esta. Está bien flexibilizar el uso del barbijo, pero desde Santa Fe se va a seguir estimulando el uso de este implemento
Hubo una aparición hace algunos días también del propio gobernador Omar Perotti, en donde dijo hay que seguir usando el barbijo. Esa va a ser la postura oficial de Santa Fe en el Consejo Federal de Salud. Y hablando de las decisiones nacionales y la postura de Santa Fe, atención con el tema eventos masivos. Sí. Porque Santa Fe está analizando esa cuestión todavía. Hay tiempo porque el decreto que actualmente está vigente, que ya el fin de semana no lo cumplió más nadie, digamos, no, pero oficialmente, digamos, hubo fiestas ya oficiales, digamos, claro, abiertas. El decreto lo sigue prohibiendo. Esto empieza a correr el 1 de octubre. A partir del 1 de octubre. Bueno, se está analizando también en provincia. ¿Qué va a pasar? ¿Qué tipo de flexibilizaciones, sobre todo con alguna de las medidas, esta puntualmente, eventos masivos? ¿Qué pasa con los eventos masivos? Sumo una más que tiene que ver justamente con el contexto en el que vos decís y respecto de las cifras y los resultados. No hay más internados COVID en la terapia intensiva del Hospital Cuyen. Por lo menos el sábado había 2 casos sospechosos que, de confirmarse que sean sospechosos o sean negativos, no va a haber pacientes, y a partir de la 1 de la tarde de hoy comenzaba el desmonte de la manga que conectaba el Hospital Cuyen con el Hospital de Campaña, y a partir de las 20 se estima que se libere el tránsito en Avenida Freire, con lo cual también va a tener otro hito dentro de la crónica o la historia que contará la ciudad respecto del COVID-19.